25 días llevamos caminando a la consagración total a Jesús por María. El tema de hoy es nuestra consagración a Jesucristo a través de la alianza bautismal. En la alianza bautismal, la alianza del día de nuestro bautismo. Yo te invito entonces a que comencemos el día de hoy pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Que comencemos el día de hoy reconociendo también todo lo que Dios ha hecho en nosotros desde que empezamos el camino hasta este momento. Y a disponernos a vivir nuestro bautismo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay unas oraciones, tú sabes cuáles son. Letanías al Espíritu Santo, letanías a la Virgen María, las letanías lauretanas, letanías del nombre de Jesús, el himno Ave María Estela Maris. Todos estos himnos y oraciones son propuestas que a lo largo de tu día puedes emplear. En este momento yo te invito a que, si quieres, cierres los ojos y pidas la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que viniste a mí el día de mi bautismo, consagrándome como hijo de Dios, como miembro de la Iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo. Dame la gracia de poder vivir a plenitud mi bautismo, las promesas que, si me bauticé adulto en la Iglesia Católica, sé cuáles son, pero también las promesas que en la fe de mis padrinos, de mis padres y padrinos, yo adquirí en ese momento. Promesas de permanecer unido a Dios, promesas de que en la vida siempre iba a renunciar al pecado y a las obras de Satanás. Espíritu Santo, ilumíname, renuévame, fortaléceme, transfórmame. Espíritu Santo, muéveme de tal manera que yo pueda vivir mi bautismo. Se me dio una vestidura blanca y se me dijo: consérvala sin mancha hasta la vida eterna. He pecado muchas veces he manchado esa vestidura, pero tengo el sacramento de la confesión que actualiza esa gracia del bautismo, que actualiza esa gracia redentora de la sangre de Cristo sobre mí, de la efusión tuya, Espíritu Santo, y del amor del Padre. Y de esta manera ha vuelto a estar limpia, blanca, inmaculada. Así como los regalos que me da la Iglesia, que me da Dios a través de la Iglesia, la indulgencia plenaria, las indulgencias parciales, todo el regalo del ofrecimiento diario de mis sufrimientos, de mi vida y de mis deberes. Todo esto me va purificando y va haciendo realidad en mi vida la obra que Dios quería para mí, que yo fuera santo, que fuera inmaculado, como Él es santo e inmaculado. Gracias, Dios mío, porque me libraste del pecado original en el sacramento del bautismo. Desde niño pude descubrirlo, quizá con días o meses o añitos de mis primeros años de vida, o de pronto ya adulto como fruto de mi conversión. Pero gracias por tu obra, Señor, tanto de niño, porque me permitiste desde antes de tener conciencia incluso, pude gozar, mi alma pudo disfrutar y mi cuerpo y todo mi ser del frescor de ser hijo de Dios, del frescor de renacer no solamente como una criatura, sino como un hijo del seno del bautismo, del seno de la Iglesia, del seno del costado del costado de Cristo, del seno del amor de Dios. Yo te invito entonces, querido hermano, querida hermana, a que le dé gracias al Espíritu Santo por tu bautismo, que le dé gracias por ese regalo, que bendiga a tus padres, a tus padrinos, los conozcas o no los conozcas, eso te lo digo a ti, para que el Espíritu Santo los bendiga, les permita cumplir sus labores. Si han muerto, les ayude y les abra las puertas del cielo. Y bueno, vivir el bautismo, agradecer por los buenos consejos, pedir a Dios perdón por los malos consejos que nos han dado y los malos consejos que nosotros hemos dado también, y ofrecer reparación por esto. Convertirnos, estamos escuchando la palabra de Dios, estamos escuchando la enseñanza de la Iglesia, estamos escuchando lo que quiere la Virgen. Entonces consagrémonos y vivamos a plenitud nuestro bautismo, que en esto consiste la consagración a Jesús por María. Ella nos lleva a esos manantiales de agua viva que nos hicieron renacer y hacen de nosotros un surtidor de agua viva que salta hasta la vida eterna. Madre Santísima, Madre del agua viva, Madre de Jesucristo, que es la peña, la verdadera peña de Oreb, de la cual ha brotado el agua de la salvación y de la vida y de la gracia. Danos, Madre Santísima, la gracia de permanecer unidos a Él y de buscar siempre a Cristo para en Él encontrar la salvación que solamente Él nos puede dar. Amén.
Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Bueno, vamos a ir entonces al día de hoy. Consideración de hoy es la siguiente: consagrados a Jesucristo en la alianza bautismal. Soy bautizado, soy consciente de mi condición de bautizado, vivo realmente el bautismo. ¿Sabía que el bautismo es mi alianza con Dios? ¿Sabía que el bautismo es la consagración cristiana por excelencia? ¿Por qué Jesucristo es el consagrado por excelencia? Las preguntas puedes apuntarlas y en este momento irlas meditando con la palabra de Dios y también con la experiencia de Dios en tu vida, tu historia de salvación, la que Dios ha hecho contigo y en la cual han aparecido muchas personas, porque muchos han sido también no solamente los de la palabra de Dios, los de la Escritura, sino que también en tu vida muchos han sido tus salmos, muchos han sido tus profetas, muchos han sido los que te recuerdan la alianza, muchos han sido tus apóstoles. En sentido, pues, no hablo del sentido bíblico, sino del sentido de tu experiencia, de cuando has encontrado allí la mano de Dios en personas y en circunstancias en las cuales has visto su amor por ti. Bueno, en el pueblo de la antigua alianza vemos la oferta de la alianza y de la consagración. Vamos a leer Éxodo 19, del 4 al 9. Éxodo 19, del 4 al 9, es el segundo libro de la Biblia, en el orden canónico. El sonar de la trompeta, Éxodo 19, Éxodo 19, del 4 al 9, acá está. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Moisés transmitió a Yahvé las palabras del pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el libro del Éxodo como esa peregrinación del pueblo de Israel. Nosotros también hemos tenido nuestro éxodo, hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Dónde? En el bautismo. Esto lo actualizamos en cada confesión y este es el milagro de cada confesión. Hemos muerto con Cristo y resucitado con Él a la vida nueva, no una vida caduca, a la vida nueva, no cualquier gracia, no cualquier media oportunidad, no, a la vida nueva. Mira lo que Dios ha puesto en ti. Con el Señor hemos también pasado del pecado a la gracia. Solamente Dios es Salvador y Redentor. En Cristo nos ha dado esa redención. Y María es partícipe en la corredención, es decir, no es ella misma la redentora, pero por ella vino el autor de la vida, y no fue un simple vaso desechable en la economía de la salvación, en la historia de la salvación, sino que es el vaso insigne de devoción, como lo dirán las letanías, en el cual Cristo, por obra del Espíritu Santo, se posó, y desde el cual Cristo está viviendo y está reinando. Por tanto, ella es corredentora, porque la encontramos siempre al lado de Jesús, en la anunciación, encarnación del Hijo de Dios, en el nacimiento en Belén. Antes de esto, pues en todo el camino que representó ir hasta Belén, eso en su vientre, pero también le enseñó a caminar a Jesús, que es el camino, le enseñó a hablar a Jesús, que es la verdad, que es la palabra, le enseñó a Jesús a vivir, porque es la vida. ¿Y cómo le enseñó a vivir? Bueno, cuidándolo de niño para que no se cayera, no se tropezara, todo esto. Y también con los consejos, porque Jesús se hizo hombre en todo igual a nosotros. Aprendió a hablar, aprendió a caminar, se le regaba la comida de niño, todo lo que nosotros hemos hecho, menos el pecado. Entonces, ¿cómo no va a ser María la corredentora? Si del seno de María, de sus pechos purísimos, Jesús bebió la leche
que después se constituiría en su carne, en su cuerpo, en su sangre. La carne y la sangre de Jesús son carne y sangre de María. De ella tomó carne y sangre Jesús. Por eso María es colaboradora fundamental en la obra de redención. En un video dije, hay quienes dicen, si no fue, así como fue María, pudo haber sido cualquier otra. Dios no actúa así. Dios confía tan plenamente en la respuesta de una persona que se la juega toda por esa respuesta. Y si tú le dices al Señor que no, Él es omnipotente, claro que sí, pero igual, mira que Dios te tiene un plan. Dios quiere que seas salvo, pero que tu salvación se propague en los demás y que seas instrumento en la salvación de los demás, porque no te salvas solo, te salvas con la ayuda de los demás, sirviendo a los demás, etc. Entonces esa es la invitación, ver en María no una simple casualidad, sino ver en ella la madre de la vida, la madre de Dios, la madre del autor de la divina gracia. Solamente así podemos ver el papel de María, fundamental. Entonces, listo, nuestro éxodo, vemos que Israel atravesó el Mar Rojo. Nosotros también hemos atravesado un mar. Las aguas del bautismo nos hicieron pasar de la muerte a la vida, ser sepultados con Cristo en su muerte y haber renacido con Él, resucitado con Él en su resurrección. Es el misterio pascual, es el misterio del bautismo. Te apuesto que de pronto no lo conocías. Pues mira, que no cualquier cosa ha hecho Dios contigo, ha hecho muchísimo, te ha dado el Señor su vida, vida con su vida, gracia con su gracia, te ha dado de su espíritu, ha soplado sobre ti y te ha hecho renacer. Bueno, vamos entonces a ver aquí la experiencia del pueblo israelita en el desierto llega a un momento culminante y decisivo, cuando Dios le ofrece ligarse con él por medio de una alianza y consagrarle como la nación de su propiedad. El Dios que les habla por medio de Moisés es el que los ha sacado mediante portentos maravillosos de la esclavitud de Egipto para conducirle a la tierra prometida, tierra de libertad y de vida. A este pueblo de esclavos libertos, el Dios de la creación y de la historia le ofrece que sea un pueblo sacerdotal, una nación consagrada. Dios es quien toma la iniciativa para ofrecer la alianza y para hacer de este pueblo el pueblo de su pertenencia, con todo lo que ello significa. El pueblo responde: pondremos en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Después vendrá la revelación del Decálogo, Éxodo 21 y siguientes. Toda la historia de Israel gira en torno a este acontecimiento de la alianza y de su consagración. La consagración equivale a participar de la santidad de Dios. Atención, esto vale para ti y para mí. La consagración equivale a participar de la santidad de Dios. Cuando te pregunten, ¿usted para qué consagró a la Virgen? ¿Y por qué se consagró a Jesús por María? Usted le va a decir, para participar de la santidad de Dios. Sean santos porque yo su Dios soy santo. Levítico 19:2 es la introducción a la proclamación de los mandamientos de Dios en el libro del Levítico. Vivir la alianza es cumplir los mandamientos de Dios. En el libro del Deuteronomio del 5 al 11, se destaca el compromiso fundamental de la alianza, que se resume en el compromiso de Israel de ser el pueblo de Dios y el compromiso divino de ser el Dios de Israel. Este es el don más grande de Dios y la sublime vocación del pueblo elegido: ser consciente que el Dios soberano y Señor del universo se ha fijado en la insignificancia de este pueblo para consagrarlo, para separarlo y revestirlo de santidad, haciendo alianza con él. Ver Deuteronomio 7 del 7 al 8. Hay un compromiso, una tareita aquí: leer estos capítulos 5 a 11 del Deuteronomio y extraer las ideas más importantes en torno a la alianza de Dios con su pueblo elegido y los compromisos del pueblo con el Dios vivo y verdadero. Qué bonito, es iniciativa de Dios la consagración, es un llamado de Dios. No faltará el que diga, pues mira, mi Dios me llamó porque es que yo soy muy bueno, es porque yo rezo muy bonito, Dios me llamó por mis cualidades, Dios me llamó porque sencillamente Él espera tanto de mí porque yo le sabía de ver a Dios. No es así, no es así. Te llamó porque quiso, te llamó por un acto de amor, te llamó porque eres lo más importante para Él, y cada ser humano es lo más importante para Él. Nos ama a todos por igual, pero ese por igual no es una medida ahí mediocre, sino que a todos en la máxima medida del amor. Y por tanto cada manifestación de amor de Dios es única. Dirá una palabra de Dios en la Biblia, no recuerdo,
bien la cita, creo que está en el libro de Lamentaciones: el amor de Dios es nuevo todos los días. Dios te ama con un amor nuevo todos los días. Un amor nuevo, pero que también es un amor que es desde siempre, que no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer, pero es un amor que se preocupa por ti y que sufre cuando te ve sumergido y muriéndote en el pecado y quiere darte la salvación, y para eso te tiende su mano, para que tengas vida, para que no perezcas, sino que tengas la gracia de Dios en ti mismo y no pierdas la dignidad del bautismo. Iniciativa de Dios la consagración, y que no se fija, Dios no se fija en, hay mucha gente que cree que tiene que hacer 1000 cosas para que Dios la vea, y son: Señor, mírame, Señor, mira, es que yo soy bueno, es que yo soy esto, dan cualquier cosita por ahí, y ya: Señor, mira, ya me puedes mirar porque ya hice una obra de caridad hoy, hice mi obra buena del día. Dios conoce el corazón, y Dios es el Dios de las ovejas perdidas, el Dios que cuando no hay méritos ama igual que en el que hay méritos. Llega el momento de la cosecha, el momento del pago, dice una de las parábolas, y a todos les da lo mismo, les da el mismo salario, el mismo sueldo, la misma paga, la misma recompensa. Pues bien, pero igual no es lo mismo ir por la vida viviendo como sea, y que llegue un momento de que, bueno, ya me tocó encontrarme con Dios, entonces pues yo hago lo último. Mira que ahí todo Dios aparece, y ahí todo Dios acoge, y acoge como el regalo más inmenso, como el regalo más grande. Pero hay algo que es claro allí: vivir la vida con Cristo es diferente a vivirla sin Él. Tú quieres esperar a que llegue el último momento de tu vida para empezar a ver lo bueno que es vivir con el Señor. Y ojo que ese bueno no lo comparo yo con placeres como los del mundo que se acaban, no lo comparo con otras cosas de campaña, no, para nada. El vivir bien, el vivir bueno, el vivir con la verdad, la belleza y la gracia de Dios y el bien de Dios, es dejarnos llenar de lo que es Él mismo. Es ver a Dios cada día en nuestra vida, es ver a Dios enseñándonos a ver la vida, es ver a Dios enseñándonos a disfrutar la vida, es ver a Dios incluso sufriendo con nosotros, abrazándonos, amándonos y esperándonos. Me gusta el término que habla: Dios de la creación y Dios de la historia. No son dos separados, y no es un Dios que crea y se entiende, no, es un Dios que crea y sigue acompañando, un Dios que sigue creando, un Dios que sigue caminando con nosotros. Entonces, confianza en el Señor, te lo he dicho todos estos días y recalco esa palabra: confianza en el Señor. Déjate llevar por el Señor, no en tus méritos, no en tus cálculos, esos fallan porque fallan, sino confía en el Señor, entrégate a los planes del Señor, que te aseguro son mejores que los tuyos y los míos. Son planes de salvación, son planes de alegría, y Dios está más interesado en tu salvación y está más interesado en tu felicidad que lo que tú mismo puedas estar. Entonces, mira qué bonito es seguir al Señor. No se pierde nada y todo se gana. Pero como que no se pierde nada. Yo perdí mi vida de amigos, pues de tomar trago todos los viernes. Yo pues perdí muchas mujeres que quería tener al mismo tiempo. Eso era el pecado, y te iba a llevar al infierno. Y en el fondo no era nada. Si tú estuvieras enfermo o sin dinero, esos amigotes que tenías hubieran seguido contigo, y tú hubieras estado enfermo y con dinero. ¿Tú crees que todas esas mujeres, y esto vale igual de pronto, cuando hablo de mujeres hablo pues desde la condición mía como hombre que estoy hablando, pero igual es válido para las mujeres que están viendo esta consagración? ¿Tú crees que todos los pretendientes que tenías, si no hubieras sido bonita, o si te enfermaras, o si otras cosas, seguirían detrás de ti? ¿Tú crees? ¿Tú crees, también aplico a los hombres esto, tú crees que las mujeres a las que tanto te seguían, de pronto, si hubieras estado enfermo o sin dinero o con lo que sea, todas ellas te iban a estar ayudando en un momento de dificultad? Bueno, todas estas cosas. Entonces, si dejaste eso por el Señor, si Dios te quitó eso cuando asumiste la conversión, no te perdés de nada, no te perdiste de nada bueno allí, y ganaste lo mejor, ganaste el cielo, ganaste la vida eterna. Ojo, no dejes que el enemigo te la quite, y confía en el Señor siempre, en su misericordia, en su perdón. Y otra cuña publicitaria: ve al sacramento de la confesión.
allí le arrebatas los trofeitos que tenga el demonio sobre ti y empiezas a vivir de nuevo como propiedad de Dios. Empiezas a decir: Señor, el demonio no manda más en mí, yo te doy el trono de mi vida, sé tú mi rey. Y de esta manera serás un hombre feliz, el más feliz de toda la creación, porque verás el amor de Dios, que es único para ti y que es eterno, porque Él te amó y se entregó por ti. Atención a esto: si estás pensando en cosas raras, en suicidarte o en lo que sea, Él te amó y se entregó por ti. Cuando creas que nadie te quiere, cuando creas que nadie te va a parar bolas, cuando creas que nadie ya te dedica tiempo, Él te dedicó su tiempo, su sangre, su vida. Él se humilló por ti. Él te ama. Y siente en este momento el amor de Dios. Siente en este momento el amor de Dios. Deja de hacer lo que estás haciendo, lo que piensas hacer, y siente el amor de Dios. Y verás cómo tu vida va a cambiar. Él es el Dios de las nuevas oportunidades. Si a Él no lo derrotó la muerte, sino que por el contrario la abrazó y por medio de ella nos salvó y resucitó, ¿a ti por qué te va a derrotar ese problema si Él está contigo? Y repite en este momento: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos entonces a ver en el pueblo de la Nueva Alianza. Jesucristo es el Mesías, el ungido de Dios, el consagrado por excelencia. Vamos a leer Lucas 4, del 16 al 19. Lucas 4, 16 al 19. Acá está. Jesús en Nazaret vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo te voy a decir algo que está en el prefacio de Cristo Rey, y creo que también está en el prefacio, esto está en el misal romano, está en el prefacio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, cuando llega y dice: ungiéndolo con óleo de alegría, lo constituyó Mesías, lo constituyó sacerdote, lo constituyó profeta, lo constituyó rey. Por tanto, Jesucristo es el ungido, el consagrado por excelencia. El día anterior te expliqué que tú también eres parte de esa consagración cuando fuiste crismado, cuando te colocaron el santo crisma y por el hecho mismo de tu bautismo. Eres un consagrado, vive como un consagrado. Huele en ti mismo, esto es simbólico, el aroma de Cristo, simbólico pues en cuanto a la realidad de este momento física, pero en tu alma encontrarás el aroma de Cristo. Es un aroma que el pecado va haciendo que se pierda, no en cuanto que lo vaya apagando, no en cuanto que tenga poder sobre él, sino que el hedor del pecado a veces nos lleva a perder nuestra sensibilidad espiritual. Quita todo ese hedor del pecado, toda esa cochinada que es el pecado, y deja que sea la gracia, la limpieza de Dios, la frescura de Dios, el aroma de Dios el que empiece a estar en tu vida. Y ahí verás un verdadero cambio. No es poner maticas en tu casa, no es colocar campanitas detrás de una puerta para armonizar los espacios, no sirve para nada. Lo que tienes que hacer es, bueno, sí, hombre, estoy ordenado, lo que sea, pero en el fondo tener paz en tu corazón y dejar que la paz de Dios de ti salga. Y así tu casa estará bien, así tu familia sentirá algo distinto y también empezarán a oler a Cristo. Entonces, dejarse transformar la vida por el Señor es oler bien, y es que otros se atraigan por ese olor, y es vivir nuevos. ¿A quién no le gusta estrenar? La ropa huele rico. ¿Y a quién no le gusta estrenar? Todo el mundo, uy, estás estrenando. Pues bueno, tienes el mejor vestido, que es el vestido de la vida nueva que te ha dado el Señor. Entonces, tranquilo, y hueles a la mejor loción de todas, porque esa no es para disimular, sino que esa brota de la naturaleza, de la naturalidad de Cristo en ti, esa brota de la esencia del Señor. Que se te note, que se te vea resplandeciente, que se te sienta feliz, porque no da lo mismo vivir con Jesús a vivir sin Jesús. Eso te lo puedo decir yo. Y no solamente yo, a mí no me creas, yo todavía estoy en construcción,
pero créele a los santos. Mira, a San José María Escrivá de Balaguer, siempre feliz. El Padre Pío con sus sufrimientos, pero siempre feliz. Tantos santos, tantos aquellos que ya están en el cielo, que ya son referentes seguros de que así se puede vivir con Jesús y que vale la vida. Lo he dicho en todos estos videos, basado en otros videos que me gustaron, de alguien que una vez lo dijo: Cristo no vale la pena, Cristo vale la vida. Bueno, vamos a ver acá. Jesucristo es el nuevo Moisés, mediador de la nueva y eterna alianza de Dios con los hombres. Él mismo lo declara en la institución de la Eucaristía. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Lucas 22:20. Como nuevo Moisés nos ha dado en el monte de las bienaventuranzas la nueva ley. Ver Mateo 5 del 1 al 10. Además de ratificar que el primer mandamiento de la ley de Dios es amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia, con todas nuestras energías, y que el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. Entiende energías por fuerzas, con todas nuestras potencias, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, hacemos, tenemos, con todo lo que vivimos, con toda nuestra realidad. Y que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Ver Marcos 12 del 30 al 31. Nos da un mandamiento nuevo: amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Juan 15:12. Y añade que en eso conocerán los hombres que somos sus discípulos. Ver Juan 13:15. Como consagrado de Dios, como siervo de Dios, Jesucristo manifiesta su amor al Padre cumpliendo siempre su voluntad. Este es el lema de toda la vida de Jesucristo: hacer la voluntad del Padre. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Juan 14:31. El nuevo pueblo de Dios es el pueblo consagrado. Te invito a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. 2 del 4 al 10, aquí está. El sacerdocio del pueblo de Dios, acérquense a él, piedra viva desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios. También ustedes, cual piedras vivas, entren en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura: he aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para ustedes, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra, para esto han sido destinados. Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que en un tiempo no eran pueblo y que ahora son pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las palabras un poco duras de Pedro parecieran difíciles de entender y creeríamos que entonces Dios crea gente para la condenación si le entendemos mal esta palabra. Pero si la entendemos bien, vemos cómo el amor de Dios se da para todos, pero cómo algunos en su obstinación rechazan ese amor de Dios. Entonces para ellos, aunque la sangre de Cristo se derramó, para ellos en su libertad terminó derramándose en vano esa sangre. No terminaban aceptando esa predestinación de Dios que era para todos. Entonces se hicieron partícipes de la acción del demonio, que antes del tiempo pecó, antes del tiempo, cuando hablo antes del tiempo me refiero antes de la creación del mundo. Una cosa es el mundo angélico y otra cosa es la persona humana, la creación pues de acá de esta tierra. Antes de esa creación fue que Satanás se rebeló contra Dios y entonces desde allí está condenado. Y lo que quiere decir Pedro es ahí: todos aquellos que han rechazado a Jesucristo se unen a esa condenación, se unen a esa vida caótica, desastrosa, lamentable, de tortura, de alejamiento, de sombras, de desgracia, de la misma que participa Satanás. Es decir, no es que Dios cree gente para condenación,
¿Qué Dios bueno haría esto? Ninguno. Y el Dios verdadero es uno y trino. Sabemos que Dios es la bondad y dirá San Juan, Dios es amor. Pero lo que dice Pedro es: quienes han aceptado a Jesucristo han reconocido en Él la piedra angular, no una piedra de tropiezo por ahí, confrontados con su ley, terminaron rechazándola y terminaron echándola a un lado. No es esto para los creyentes, mas sin embargo eso sí pasa para los que rechazan al Señor, para los que no creen en el Señor, los que no creen, no adoran, no esperan y no aman al Señor y en el Señor. Dirá la oración que se dirige a los pastorcitos en Fátima, la oración de reparación que tengo entendido la dio el Ángel de la Paz, o no sé si la Virgen María, tengo que ver bien, en el mensaje de Fátima, que es bastante complejo y es bastante profundo. Sería bueno que lo leyéramos. Vamos a la página del Vaticano a buscar allí el mensaje oficial de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Y no nos dejemos enredar tampoco, y hago un paréntesis, con tantas cosas que salen por ahí de unos anuncios horribles que no tienen nada que ver con el sentido original de esta devoción bellísima que tenemos en la iglesia, este regalo que la Madre del Cielo nos ha dado, llamado profético, sí, llamado real, sí, pero la Virgen siembra paz, en medio de las dificultades siembra paz, y no es sembradora de pánico, como si hay muchos que se creen teólogos, que se creen profetas, que no hace falta que yo diga sus nombres, pero que por televisión salen diciendo unas cosas llenando de temor, cuando el Señor lo que da es esperanza. En medio de la tribulación, sí, pero da esperanza y da el anuncio de su misericordia para que se acojan a Él, y también el anuncio de su justicia, porque justos y verdaderos son sus caminos. Veamos el amor de Dios, veamos misericordia y justicia como realidades en Dios que no se trocan, que no son unas realidades en el sentido que se contradigan, sino que son plenitud en el misterio de Dios, porque dice el Señor: mis caminos no son sus caminos. Y a veces pensamos como nuestras categorías humanas, y más que humanas, inducidos por el tentador, pensamos en categorías perversas que distorsionan en nosotros la mirada de un Dios compasivo, de un Dios que ama, de un Dios que nos ama, de un Dios que perdona y de un Dios que nos da la mano para que la tomemos. Si rechazamos esa mano de salvación, tendremos que enfrentarnos obviamente como todos al juicio de Dios, y allí estaremos perdidos porque rechazamos la mano que el Señor nos daba para que nuestra vida fuera feliz, y para en esta tierra, en esta vida, y para que también tuviéramos vida eterna en el cielo con Él, en la Nueva Jerusalén, en su reino, en su casa, en su banquete, llenos de su plenitud, de su gracia y de su alegría, donde nuestra copa rebosa, como dirá el salmista, el vino de la alegría, el vino de la plenitud, el vino de la gracia, que solamente nos lo puede dar el Señor. Bien, hermanos, acá sigamos entonces con esta meditación. El nuevo pueblo de Dios que surge de la muerte y resurrección de Jesucristo, el pueblo de la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo, es un pueblo consagrado al Señor como pueblo elegido, pueblo sacerdotal y pueblo misionero. El nuevo estilo de vida del pueblo consagrado. Vamos a leer Colosenses 3, del versículo 12 al 16. Colosenses 3, del versículo 12 al 16. Aquí está. Revístanse pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Y por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el broche de la perfección, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, pues a ella han sido llamados, formando un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habita en ustedes con toda su riqueza. Instrúyanse y amonéstense con toda sabiduría, cantando a Dios de corazón y agradecidos, salmos, himnos y cánticos inspirados. Paso al 17. Todo cuanto hagan de palabra y de paso al 17, todo cuanto hagan de palabra y de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Miren ustedes qué palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren ustedes qué hermoso proyecto de vida nos da el Señor. Vivir agradecidos, perdonar, es decir, sacar la basura del corazón y dejar que el soplo de Dios, el Espíritu de Dios nos refresque.
no tener atado a nadie, y tampoco vivir atados a los demás, sino unidos en el amor, que dicen allí es el broche de la perfección, es la joya de la corona, el amor. Cuando tú puedes hacer algo grandioso, pero si no tienes amor no te sirve de nada. El amor, en cambio, hace que cosas pequeñas sean cosas cristificadas, sean cosas dadas en la medida de Cristo, sean una total ofrenda a Dios y sean una expresión total del amor de Dios. Cosas pequeñitas, pero si se hacen con amor. Y así cosas pequeñas y grandes tendrán la medida del Señor, porque son actos cargados no de emociones, no de querer recibir honores raros, sino de amor. El amor que se entrega, ese amor que es fraterno, ese amor que se da, ese amor que se regala, ese amor que es una ofrenda, ese amor que nos conmueve, ese amor que llevó al Hijo de Dios a morir en la cruz por nosotros. Sigamos entonces aquí con una reflexión que hace el autor de este libro sobre el texto de Primera de Colosenses, perdón. La nueva vida con Cristo y en Cristo, que se alimenta sobre todo de la palabra de Cristo, conduce a un estilo de vida semejante al de Jesucristo, quien ama y perdona sin límites. Si tú te llamas cristiano, si tú te llamas seguidor de Jesús, católico, consagrado, tienes que aprender, y el Señor te está enseñando cómo, a perdonar. Tienes que aprender a ser un hombre libre. Tienes que aprender a ser un hombre que como Jesús no viva atado aquí a este mundo, sino que viva unido, eso sí, al amor y a la voluntad del Padre. Tienes que ser un hombre que viva como hijo de María, porque así vivió Jesús. Jesús no dio ejemplo de mala educación ni de mala crianza, porque recibió la mejor de todas, que es la que le podía dar la Virgen Santísima. Entonces es vivir como hijo de María, es vivir como hijo del Padre, es vivir cantando. Ay, yo canto feo, dirá alguno. Bueno, no estamos hablando del canto vocal, estamos hablando de ese canto del corazón. Y también, si crees que cantas feo, ¿qué importa? Le estás cantando a Dios, y para Él va a ser lo más bonito escucharte. Y eso, vive cantando himnos, alabanzas, dándole gracias a Dios. No hay nada más hermoso que una persona agradecida. No hay nada más, me decía algo que alguien decía, no te olvides de dar sin recordar y agradecer sin olvidar, ¿no? Recibir sin olvidar, y eso es agradecer. Dar sin recordar y recibir sin olvidar. Que tú des algo y lo dejes, que sea algo natural que brotó de ti, y no para que te echen incienso, y no para que después estés desilusionado. Yo le di esto a esta persona y miren cómo me pagó. No, ama con el amor de Dios. Jesús murió en la cruz sabiendo que muchos lo iban a despreciar, sabiendo que muchos incluso iban a robar hostias consagradas, iban a escupir su cuerpo, sabiendo que muchos iban a comulgar en pecado mortal, sabiendo que muchos iban a preferir una persona a Él, y que por esa persona se iban a ir al infierno, y que por esa persona iban a estar caminando en sendas de perdición. Jesús sabía que muchas personas preferían una posición social a dar testimonio de Él, y sin embargo por todos ellos murió, y por todos ellos, que somos nosotros muchas veces, está esperando el paso decisivo nuestro para convertirnos, porque Él lo dijo, no vine por los justos, sino por los pecadores. Si tú te crees justo, si tú crees que Dios no tiene nada que hacer contigo, si tú crees que la medida tuya es superior a la de Dios, y si crees que tu justicia es superior a la de Dios, pues muy sencillo, en este momento te invito, cierra este video de YouTube, apaga tu computador y vive, no te digo que vivas como te dé la gana, como quieras, porque vas a sufrir, sino que bueno, pídele una sacudida al Señor, pídele, Señor, pues yo me siento del todo curado, yo me siento del todo bien, yo sé que antes me saliste a beber, mira es lo bueno que yo soy, y mira a ver qué haces, pues, pídele una sacudida al Señor, pídele, Señor, pues yo me siento ya, mejor dicho, y vas a ver que la sacudida llega, no con un trueno y no con una vaina bien dura que Dios te mande, porque Dios no castiga así de esa manera. El castigo de Dios es diferente, es un castigo que en este mundo es de reprensión, es de buscar nuestra conversión, y también es un castigo justo que tendrá su plena manifestación obviamente en la otra vida para aquellos que ni se arrepintieron ni cambiaron y se murieron así como enemigos de Dios. Pero bueno, en fin, pídele al Señor que te haga sentir su amor, que te haga sentir también esto. Yo te propongo una oración que yo hago cada que me voy a confesar.
Cada que voy al sacramento de la confesión, yo le digo al Señor: Señor, dame una conciencia de mi miseria, de mis pecados, de mis faltas, de mis errores, de mi impureza. Dame conciencia de eso, una conciencia grande de esto. Pero también dame una conciencia igual o más de grande de tu misericordia. Y así vas a sentir que alguien murió por ti, que alguien te ama, que alguien te espera, que vales la pena y la vida de alguien y para alguien. Y vas a darte cuenta que el amor, como diría San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. Ama y haz lo que quieras, pero ¿sabes qué es amar? Esto es amar. Ama así y haz lo que quieras. Entrégate por los demás. No seas piedra de tropiezo para los demás y haz lo que quieras. Que a veces la palabra amor la tenemos muy trillada y muy rosa y muy de corazoncitos y muy de carticas y muy de hacer quién sabe qué cosas, tú sabrás. Y creemos que eso es el amor. El amor es este. El amor se hizo Eucaristía. El amor se hizo carne. El amor se entregó por ti y por mí. Que ese amor nunca termina. ¿Quieres acogerte a ese amor que nunca termina? ¿O quieres ir mendigando amores disfrazados, entre comillas? No mendigues amor cuando hay alguien que está a la puerta de tu corazón mendigando por ti. Y ese es el Señor. ¿Quiere tu amor? ¿Qué podemos hacer? ¿Está loco de amor por ti? ¿Qué podemos hacer? ¿Le quieres abrir la puerta del corazón? Yo trato de abrirle la puerta de mi corazón todos los días. A veces me pongo terco y la termino cerrando. Y pues para eso voy frecuentemente a la confesión, para reforzar esa puerta y que quede abierta, y que esa puerta del Señor sea también una en la cual los demás vean a Jesús que está dentro de mí llamándolos. Y esto lo han hecho muchas personas, y esto lo estamos haciendo sé que lo estás haciendo, y por este video lo estamos haciendo. Pedir a Dios que ensanche nuestra capacidad de amar, y de esta manera nuestro amor será heroico como el suyo, será un amor divino como el suyo. Mira todas las promesas que hay y todo lo que hemos recibido por el bautismo, el amor de Dios. Desde la enseñanza de la Iglesia vamos a ver en la exhortación apostólica sobre los fieles laicos. ¿Cómo se llama esa exhortación? Christi Fidelis Laici. Por el bautismo somos consagrados y participamos del oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo. Los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal por el que Jesús se ha ofrecido a sí mismo en la cruz y se ofrece continuamente en la celebración eucarística por la salvación de la humanidad, para gloria del Padre. Incorporados a Jesucristo, los bautizados están unidos a Él y a su sacrificio en el ofrecimiento de sí mismos y de todas sus actividades. Ver Romanos 12, del 1 al 2. Dice el Concilio Vaticano II, hablando de los fieles laicos: todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal, si son hechos en el espíritu e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Ver 1 de Pedro 2:5, que en la celebración de la Eucaristía se ofrecen piadosamente al Padre junto con la oblación del cuerpo del Señor. De este modo también los laicos, como adoradores que en todo lugar actúan santamente, consagran a Dios el mundo mismo. La participación en el oficio profético de Cristo, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía. Son igualmente llamados a hacer que resplandezca la novedad y la fuerza del Evangelio en su vida cotidiana, familiar y social, como a expresar con paciencia y valentía, en medio de las contradicciones de la época presente, su esperanza en la gloria, también a través de las estructuras de la vida secular. Por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del universo, los fieles laicos participan en su oficio real y son llamados por Él para servir al reino de Dios y difundirlo en la historia. Viven la realeza cristiana, antes que nada mediante la lucha espiritual para vencer en sí mismos el reino del pecado, ver Romanos 6:12, y después en la propia entrega para servir en la justicia y en la caridad al mismo Jesús, presente en todos los hermanos, especialmente en los más pequeños, ver Mateo 25:40. La participación de los fieles laicos en el triple oficio de Cristo, sacerdote, profeta y rey,
tiene su raíz primera en la unción, consagración del bautismo, su desarrollo en la confirmación y su cumplimiento y dinámica sustentación en la Eucaristía. Vamos a ver, esto es el numeral 14 de la Christi Fidelis Laici, exhortación apostólica sobre los fieles laicos. Esta exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo ilumina sobremanera la identidad de los laicos, que ha sido tan resaltada recientemente en Aparecida, al recordar su carácter de discípulos misioneros de Cristo, como consagrados por el bautismo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ver documento de Aparecida 160. Desde la enseñanza de San Luis María de Montfort vemos la perfecta renovación de las promesas bautismales. Vamos a ir en este momento al Tratado de la Verdadera Devoción, números del 126 al 130. Puedes buscar en internet, es un libro maravilloso en el cual nace esta consagración, y por tanto puedes seguir de allí las intenciones de San Luis María Griñón de Montfort para esta perfecta consagración. Eso está concretamente en la tercera parte de ese libro, la perfecta consagración a Jesucristo. Vamos a leer entonces 126 al 130. Dice Montfort: he dicho que esta devoción puede muy bien definirse como una perfecta renovación de las promesas del santo bautismo. De hecho, antes del bautismo todo cristiano era esclavo del demonio a quien pertenecía. Por su propia boca o las de sus padrinos renunció en el bautismo a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y eligió a Jesucristo como a su dueño y Señor, para depender de Él en calidad de esclavo de amor. Es precisamente lo que hacemos por la presente devoción: renunciar. La fórmula de consagración lo dice expresamente: al demonio, al mundo, al pecado y a nosotros mismos, y consagrarnos totalmente a Jesucristo por manos de María. Pero hacemos algo más. En el bautismo hablamos ordinariamente por boca de otros, los padrinos, y nos consagramos a Jesucristo por procurador, mientras que en esta devoción nos consagramos por nosotros mismos, voluntariamente y con conocimiento de causa. Si eres confirmado, renovarás también las promesas de tu confirmación. Si no has sido confirmado, esto te servirá de preparación para dar un sí consciente y sacramental al Señor en el sacramento de la confirmación. Y busca la manera de hacerlo. Vínculate a tu parroquia, habla con tu párroco y pregunta sobre los grupos de confirmación, y no te pierdas esa experiencia donde recibirás al Espíritu Santo, que está dentro de ti, pero lo recibirás con fuerza, lo recibirás con todos sus dones, y ya tú con conciencia de ser un discípulo de Cristo, de ser un soldado de Cristo. Bienaventurado el bautismo que nos quitó el pecado original, bienaventurado el bautismo que nos hizo entrar en la vida de Dios, la vida de la gracia, la vida de la Iglesia. Bienaventurado el bautismo, y tan grande es que lo confirmamos ya con nuestra voz en nuestra edad consciente, en el sacramento de la confirmación, como su mismo nombre lo indica. En el santo bautismo no nos consagramos explícitamente por manos de María, ni entregamos a Jesucristo el valor de nuestras buenas acciones, y después de Él quedamos completamente libres para aplicar dicho valor a quien queramos o conservarlo para nosotros. Por esta devoción, en cambio, nos consagramos expresamente a nuestro Señor Jesucristo por manos de María, y le entregamos el valor de todas nuestras buenas acciones. 127. Los hombres hacen voto en el bautismo, dice Santo Tomás, de renunciar al diablo y a sus pompas, y este voto, había dicho San Agustín, es el mayor y más indispensable. Lo mismo afirman los canonistas: el voto principal es el que hacemos en el bautismo. Sin embargo, ¿quién cumple este voto tan importante? ¿Quién observa con fidelidad las promesas del santo bautismo? ¿No traicionan casi todos los cristianos la fe prometida a Jesucristo en el bautismo? ¿De dónde proviene este desconcierto universal? ¿No es acaso del olvido en que se vive de las promesas y compromisos del santo bautismo, y de que casi nadie ratifica por sí mismo el contrato de alianza hecho con Dios por sus padrinos? Es tan cierto esto que el concilio de Sens, convocado por orden de Ludovico Pío para poner remedio a los desórdenes de los cristianos, juzgó que la causa principal de tanta corrupción de las costumbres provenía del olvido e ignorancia en que vivían las gentes acerca de los compromisos del santo bautismo, y no encontró remedio más eficaz para combatir tamaño mal que excitar a los cristianos
a renovar las promesas y votos bautismales. 129. El Catecismo del Concilio de Trento, fiel intérprete de las intenciones de este Santo Concilio, exhorta a los párrocos a hacer lo mismo y a acostumbrar al pueblo fiel a recordar y creer que los cristianos han sido consagrados a Jesucristo, Señor y Redentor nuestro. Estas son sus palabras. El párroco exhortará al pueblo fiel para hacerle comprender que nosotros, más que cualquier hombre, debemos ofrecernos y consagrarnos eternamente como esclavos a nuestro Señor y Redentor. 130. Ahora bien, si los concilios, los padres y la misma experiencia nos demuestran que el mejor remedio contra los desórdenes de los cristianos es hacerles recordar las obligaciones del bautismo y renovar las promesas que en él hicieron, ¿no sería acaso razonable hacerlo ahora de manera perfecta mediante esta devoción y consagración a nuestro Señor por medio de su amantísima Madre? Digo, de manera perfecta, porque para consagrarnos a Jesucristo utilizamos el más perfecto de todos los medios, que es la Santísima Virgen. Hermoso como habla San Luis María de la Virgen Santísima, ¿no? Miremos qué bonito, y cómo de nuestro corazón también pueden brotar poemas bellos a la que se los merece todos. La mujer que, como dice una canción de Cesario Gavarain, que a tantos inspiró poemas bellos de amor, y todo le rinde honor. Bueno, amigos, vamos entonces a ver aquí, para orar y comprometernos. Vemos que el bautismo es la consagración más importante y la base de todas las demás consagraciones, la religiosa, la matrimonial y sacerdotal. La consagración total a Jesucristo por medio de María, propuesta por San Luis María de Montfort, no es otra cosa que vivir en unión con la Santísima Virgen María la consagración o alianza bautismal. Jesucristo es el consagrado por excelencia, pues fue ungido por el Espíritu de Dios para construir el pueblo de la nueva alianza, sellada con su sangre inmaculada y redentora. No hay dignidad más grande que la del bautizado, pero también no hay compromiso más grande que el del bautizado, llamado a ser otro Cristo, luz del mundo y sal de la tierra. Una tareita que podemos hacer es leer, si podemos, y meditar lo que nos dice el Concilio sobre los laicos. Vamos al Concilio Vaticano II, el documento Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, capítulo 4, la exhortación apostólica sobre los laicos de Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, y extrajéramos algunas ideas por escrito. Si puedes hacerlo, si no, igual continúas este proceso de consagración con nosotros. Una última apreciación. Si tú eres el hijo de un rey, decides irte a vivir a la calle, pregunto yo, o sea, a la calle, no digo a vivir con los pobres, porque es que un rey verdadero es un rey de noble corazón, es un rey que se hace pobre, incluso como Dios, que siendo Dios se hace hombre, se hace pobre como nosotros, para que no confundas la figura y creas que es que vas a dejar la opulencia para irte a vivir con los pobres y pienses que el reino de Dios es una cosa clasista. No, en el reino de Dios todos nosotros somos pobres, todos, independientemente de nuestra condición social, y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y Dios es rico, sí, rico en misericordia, rico en gracia, pero esa riqueza económica, esa no la encontramos en Dios. Esa riqueza económica de un Dios que oprime, esa no la encontramos en Él. Ese no es el verdadero Dios, el Dios de la teología de la prosperidad, no. Creemos en el Dios providente, en el Dios que ama, en el Dios que es generoso, en el Dios que a nadie desampara. Pues bien, entonces por eso coloco el ejemplo. Si tú, siendo hijo de un rey, y que es un rey bueno, un rey compasivo, te irías a vivir a la calle, es decir, a la calle a comer sobras, irías a la calle a comer lo que sea, viendo que tu rey es justo y para todos ha dado abundancia y para todos ha dado los tesoros de su corazón, la abundancia y los tesoros de su corazón, es decir, su amor para todos. Yo creo que no. Entonces la pregunta es, yo creo que no vivirías de esa manera. Entonces, pero te digo, ¿por qué vives como pagano si tú eres cristiano? ¿Por qué vives en el pecado si Dios te ha dado la gracia? ¿Por qué vives en la muerte si Dios te ha dado la vida? Pidámosle a ella que nos ayude a vivir como hijos de rey, del mejor rey que es Dios. En el reino de Cristo, sabemos que está el reino de Cristo y el reino de Satanás. Ambos reinos están en continua lucha, están en continua pelea. Sabemos quién gana y sabemos quién ganó en la cruz. Y sabemos que el triunfo final va a ser de Jesús y va a ser el triunfo del corazón inmaculado de María.
¿cierto? Porque ella todo lo bueno, todo lo que escucha de Dios lo guarda en su corazón, y todo lo que ve lo guarda en su corazón, todo lo que su hijo le confía, pídele que te confíe a ti, para que te guarde en su corazón. De hecho, yo sé que ya estás ahí, y la consagración te hará sentir que estás ahí. Entonces, que ella nos ayude a vivir con dignidad, como lo hizo ella. Dignidad no es vestir determinada marca, dignidad no es comer determinadas cosas, para que no llegues ahorita a la casa a decir, Santiago Vidal dijo que vivieras con dignidad, entonces vivir como un burgués no es eso no es dignidad. Si tienes esas bendiciones económicas, dale gracias a Dios, y no te olvides de compartir con los que necesitan, no te olvides de ser como ese rey que da de sus tesoros, asimismo dar tú de los tesoros que de Dios has recibido a los demás, de lo que con fruto de tu trabajo, con fruto de las herencias, con fruto del esfuerzo, con lo que hayas conseguido, entrégaselo a Dios, porque en sí toda riqueza, toda generosidad es de Él, y Dios no se deja dar en generosidad. Dile, Señor, estas son mis manos, que a través de estas manos yo pueda servir a los demás. Y esto vale para la riqueza intelectual, para la riqueza de poder, esas personas que son magnánimas, que son tan afables, que en todo lado caen bien. Pues bueno, todas esas riquezas son para los que necesitan, los que más están necesitados, los que más padecen, los que más carecen. Madre Santísima, danos tu bendición. Ese es el mejor regalo que podemos recibir hoy y siempre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, danos esa bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana. Dios te bendiga.